Durante las etapas de verano e invierno se abre la etapa de fichajes y ahí es donde aparecen pues un montón de rumores de altas, de bajas, un montón de nombres, un montón de noticias que al final pues quedan en nada, o sea, puede que del 100% de noticias el 80 o el 90% al final solo se queden en rumores, en cosas que pues tenían entre poca y ninguna credibilidad, y por eso en muchos vídeos pues uno de los asuntos que toco o intento dar mi perspectiva es sobre si tienen credibilidad o no las noticias. En este caso tenemos esa noticia, ese rumor de que Paul Pogba se estaría ofreciendo al Barça y la credibilidad de la misma pues para mí es baja. Baja pero no inexistente. Por ejemplo, en la noticia anterior, en la del vídeo anterior sobre que Neymar pidió a Suárez y todo esto, yo creo que es inexistente, es decir, no hay posibilidad alguna, me parece una operación irrealizable y por tanto creo que, bueno, me puedo equivocar, por supuesto, por eso digo que es una opinión personal. Y lo mismo en este caso. Lo que pasa es que aquí sí que abro la puerta a una posibilidad, porque la probabilidad es baja, pero puede ser alta. Estamos hablando de Paul Pogba, un futbolista de 25 años de edad, con, si las lesiones le respetan, pues muchos años por delante, un enorme potencial. El Barça, sabemos, lo venimos escuchando en los últimos meses, que está interesado en numerosos centrocampistas, que si Eriksen, que si Pjanic, que si De Jong. Cierto es que no todos los que suenan, evidentemente, entran dentro de los intereses del Barça, pero que el Barça está interesado en centrocampistas me parece algo evidente. Y ahora, ante la salida de Paulinho, o más que probable salida de Paulinho, recordemos que aún no es oficial, igual al final pues no se va a China y se queda en el Barça, pero parece complicado, dicen que desde China le ofrecen 3 veces lo que cobra en el Barça. Y por tanto las probabilidades de que Paulinho salga pues me parece que son bastante elevadas. Esto lo conoceremos seguramente en los próximos días porque, como ya comentaba ayer, el mercado del fútbol chino se cierra el 11 de julio, o sea, en 3 días. Y por tanto, con este panorama tenemos el primer argumento para creer en esta posibilidad, ¿no? En la posibilidad de que Pogba pueda estar entre la lista de futbolistas que ficha el Barça. Yo hace poco ya comentaba que no descartaría una sorpresa de este estilo, del estilo mediático, ¿no? Porque es raro que la directiva, después del no de Griezmann, pues no haya habido un movimiento rápido para intentar contrarrestar. Estamos hablando de que estaban 100 millones de euros preparados y si aún encima tenemos en cuenta ahora que el Barça percibiría por Paulinho 50 millones, que se ha ido Iniesta, que era una de las fichas más altas de la plantilla, y que a lo mejor el Barça traspasa a Zilesen, traspasa a André Gómez por 30 millones de euros, etcétera, etcétera, pues yo no descartaría un movimiento en esta línea. Esta directiva gusta de fichajes mediáticos y debo decir que en este caso sí que tendría su lógica y sentido, ya que evidentemente, tal como juega el Barça, tanto con un 4-4-2 como el de la pasada temporada, como en el 4-3-3, Paul Pogba tendría cabida en ambos esquemas. Le estamos viendo jugar en el 4-3-3 de Francia con un rol diferente, eso sí, ya que Francia juega de una manera muy diferente a la del Barça. Le hemos visto muchos jugar en la Juventus con esquema 3-1-4-2, jugando por delante de Pirlo, pareja de interiores. Ese sí que era un rol, por cierto, mucho más ajustado a nuestro 4-3-3, al rol de interiores en 4-3-3 o al rol de los volantes en 4-4-2 o incluso la posición de Rakitic. La verdad es que Pogba podría realizar muchas de esas funciones. Y claro, una de las cuestiones que lleva a pensar a que no es viable es el precio, ¿no? Porque si el Manchester United pagó 120 millones hace unos años por Pogba, ¿cuánto cuesta ahora que hay inflación en el mercado? Pues según la noticia se dice que costaría unos 100 millones de euros y que sería el propio Pogba el que anda pues diciéndolo para ahí, ¿no? Se lo habría comentado un Titi, para que un Titi se lo comente al Barça, en fin, rumores un poco extraños. Pero no menos cierto es que públicamente se han visto buena relación o buena química tanto entre Pogba y Dembélé como entre Pogba y Messi, ya no de ahora, sino de hace tiempo. En el Barça también está un Titi, con el que parece tener buena relación, Lucas Digne, y desde luego, pues desde ese punto de vista tenemos otro argumento más. Y volviendo al tema del precio, pues hay que destacar que Mourinho y Pogba tienen problemas desde hace meses. Problemas desde hace meses que se han dejado de manifiesto públicamente, tanto con alineaciones de Mourinho dejando a Pogba en el banquillo, estando perfectamente bien y apto para jugar Pogba en partidos importantes,
Y luego también pues gestos de Pogba y actitudes que dejan bastante claro pues que está descontento con él. Los medios de comunicación aseguraron que Mourinho en los últimos meses lo ha estado ofreciendo a varios clubes, uno de ellos el Paris Saint-Germain, porque quiere quitárselo encima. Sabe que es un futbolista importante, pero que no le está rindiendo como él quiere y que se le puede convertir en un problema que desestabilice el grupo, ya que uno de los grandes problemas que tiene este tipo de fichajes es el representante que está detrás, que es Mino Raiola. Como representante, ya lo he comentado muchas veces, al igual que el caso de Seiluk o el padre de Neymar, etc., pues hace muy bien su trabajo para su representado, pero evidentemente desde el punto de vista del club que los ficha, pues es un peligro. Es un peligro porque son representantes pues bastante agresivos, vamos a decirlo así, y evidentemente pues llevan a cabo algunas actitudes con sus representados que, en fin, pueden desestabilizar. En todo caso, yo creo que si bien es poca la credibilidad que tiene esta información, porque claro, decir que sí, avisé a un Titi para que un Titi avise a gente del Barça de que, oye, sería un fichaje interesante, ya que vosotros estáis buscando centrocampistas, yo quiero salir de aquí, seguramente si fuerzo me dejan salir, y, en fin, sí, podría, desde luego tendría su lógica. De hecho, no descartaría que el propio Real Madrid intentara este verano su fichaje, especialmente si Francia gana el Mundial, dado que a Florentino Pérez pues ya sabemos lo que le gustan los fichajes mediáticos, y un Pogba campeón del mundo más un Hazard pues le vendría muy bien al Real Madrid para contrarrestar si Cristiano Ronaldo finalmente se va. Profundizando sobre el Pogba jugador y sobre la posibilidad de que fichara, yo debo decir lo siguiente con toda sinceridad. Si son 100 millones de euros lo que cuesta realmente, 80, 100, 120, si anda en ese estilo de precios, yo creo que el Barça podía intentar ficharlo, que podría ser una buena inversión. No suelo estar a favor de ese tipo de fichajes, pero en este caso, pues es cierto que estamos hablando de un futbolista con un potencial espectacular, que en el Manchester United es cierto que no ha conseguido ofrecer ni de lejos el rendimiento que ofreció en la Juve, pero es que claro, vuelvo al mismo caso de cuando hablo de Rashford o cuando hablo de Martial. Son futbolistas con un potencial espectacular que dentro de la idea de Mourinho pues no encajan, no consigue sacarle su máximo rendimiento porque la propuesta de Mourinho, el esquema que utiliza, la manera de jugar tanto ataque, defensa, con balón, sin balón, pues no consigue sacarle el máximo rendimiento a este tipo de jugadores. Por eso siempre digo que son futbolistas que pueden dar muchísimo más. En el caso de Pogba, vamos, o sea, cualquiera que lo haya visto en la Juventus sabe de lo que estoy hablando. Es un futbolista que puede tener un peso enorme en la organización, en llegada, en trabajo defensivo. Te puede aportar las tres cosas y, evidentemente, a un centro del campo como el del Barça, un jugador como Pogba, que además, teniendo esa buena relación con Dembélé, quizás pues en el vestuario serviría, ¿no?, para que se creara una especie de poder francés y que Dembélé se sintiera un poco más fuerte y no, pues como comentaba antes, ¿no?, quizás seguramente desplazado porque acabas de llegar sobre la marcha a un grupo que ya está unido, que ya se conocen todos de siempre, que aparte pues son gente con 30 años, que ya están casados, con hijos, o sea, te ves pues fuera un poco del grupo, ¿no? Y por eso se ha estado comentando, de hecho, durante todo el año que Dembélé, pues más allá de tener contacto con un Titi, pues prácticamente con nosotros no tenía demasiada buena sintonía, y es importante, evidentemente, que los futbolistas se sientan cómodos, que se sientan un grupo, una familia, y un fichaje como el de Pogba pues te puede valer por dos en ese sentido. Desde luego, si me dan a elegir entre Pogba por 100 millones o Pjanic por 70 y 80, me quedo con Pogba sin ningún tipo de dudas. Es más joven, para mí tiene un potencial mucho mayor, a pesar de que es un fichaje de riesgo. O sea, es un fichaje de riesgo porque tiene una personalidad pues un poco peculiar. Insisto, me refiero a lo futbolístico. Siempre digo lo mismo, yo hablo aquí de los profesionales del fútbol, yo no hablo de la persona, pero desde luego dentro del campo lo que se ve pues es eso, ¿no? Una personalidad de como el entrenador me moleste tal, y evidentemente no soy muy partidario de apostar por ese tipo de futbolistas, pero claro, hay excepciones, y ya digo, si Pogba te puede aportar todo esto, y esta sí es una opción de mercado dentro de un Barça, que si se va Paulinho, pues hombre, podemos hacer un hueco ahí a un centrocampista de este nivel. Yo imagino de todos modos que esto es solo un rumor, que tiene baja credibilidad, y que si realmente fuera cierto todo esto, pues el Manchester United pediría al Barça 150 millones de euros y Mourinho intentaría frenarlo, porque sabe que el Barça, al igual que el Real Madrid, pues si él aspira a ganar la Champions, van a ser dos de sus principales enemigos, y darles a Pogba es un riesgo pues de hacerte casi un Salah.
Un Salah que, bueno, ya vimos lo que pasó, ¿no? Con Mourinho terminó saliendo del Chelsea, él lo justificó con diferentes argumentos en los que no le faltaba razón. O sea, la justificación que dio Mourinho para la salida de Salah fue que la culpa fue del Chelsea y no de él. Pero en el caso de Pogba, si se fuera, por ejemplo, al Barça o al Real Madrid y volviera a dar el rendimiento que dio en la Juve, evidentemente pues iban ya a empezar a ser bastantes argumentos para culpar a Mourinho de no sacar el máximo rendimiento a grandes futbolistas. Y la realidad, de hecho, es que el Pogba del Manchester United es una sombra comparado con el de la Juve. Esto se puede deber a muchos factores: no adaptación de Pogba pues al Reino Unido, no adaptación a cuestiones tácticas, el estilo de juego del Manchester United que no le beneficia. Para mí, en lo táctico, desde luego, no le beneficia. O sea, no le beneficia, juega, o más bien entra en contacto con el balón mucho menos de lo que debería. El Manchester United no tiene con regularidad posesiones altísimas, y me refiero a posesiones de calidad, posesiones ofensivas donde entre en juego el centro del campo en buenas situaciones, en buena... Pues lo que suelo comentar de Messi con Argentina, ¿no? O sea, si tú no entras en la zona del campo donde te gusta moverte, con una situación de tiempo y espacio adecuada para poder maniobrar, para poder asociarte con compañeros, etcétera, pues eso es una cuestión de trabajo colectivo que, si no la haces y si el equipo no está haciendo bien su trabajo, pues la individualidad se va a resentir. Y en este caso a Pogba, para mí, en el Manchester United le pasa pues algo así. Yo creo que en el Barça, con nuestra manera de jugar, podría dar un rendimiento pues mucho más elevado, mucho más importante, como el que vimos en la Juventus, mucho más importante del que vemos en Francia, donde está haciendo buenas cosas, pero más en el apartado defensivo, de achique de espacios y fuerza física, que en el de participar en el juego de creación o llegada, porque es que realmente Francia no es un equipo propiamente de creación, no es un equipo que esté haciendo un gran fútbol. De hecho, me hace, por cierto, bastante gracia las declaraciones que hizo Giroud, hablando de que van a tirar el muro belga. O sea, si hay alguien aquí que juega a la defensiva entre Francia y Bélgica, no es por nada, pero es Francia. Que quizás Bélgica apueste de nuevo por un estilo defensivo contra Francia, como ya hizo en muchos minutos contra Brasil. Pues hombre, puede ser, pero en la fase de clasificación, en los primeros partidos, en la fase de grupos también del Mundial, Bélgica fue ultraofensiva y posiblemente la selección más ofensiva del Mundial. Así que pues no entiendo muy bien lo que dice Giroud. En fin, no me extiendo mucho más. Por supuesto, este es uno de esos temas donde os animo a que en la caja de comentarios ofrezcáis vuestra opinión sobre este caso en concreto. No solo si os creéis o no la noticia, sino qué os parecería el fichaje de Pogba por el Barça. ¿Un error? ¿Un gran acierto? ¿Una gran oportunidad? En fin, lo dejo aquí. Por supuesto, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.